Mi hermana testificó en mi contra en la corte para demostrar que era culpable y hacerme pagar la manutención de un hijo que no es mío. Porque sus instintos maternales se activaron. Ahora le estoy devolviendo el favor ayudando a su exesposo a evitar quedar atrapado con un hijo que no es suyo. Y nuestros padres dicen que no es justo. No pude evitar reírme en sus caras. Comenzaré admitiendo honestamente que odio a mi hermana, aunque no siempre fue así. Nina es mi hermana mayor y la admiraba mucho cuando éramos pequeños. Pero con el tiempo, me ha mostrado lo terrible que puede ser como hermana. Verás, estuve casado con mi exesposa, Susie, durante 2 años antes de descubrir que me había estado engañando. La revelación fue un completo shock. Todavía recuerdo vívidamente el momento. Estaba leyendo sus mensajes y me encontré con una conversación en la que había estado teniendo relaciones sexuales con su mejor amigo de 8 años. Susie siempre me había asegurado que él era solo un amigo, alguien que había estado en su vida para siempre. A pesar de sentir celos en ocasiones, confiaba profundamente en ella. Habíamos construido nuestra relación sobre esa confianza. Así que cuando accidentalmente vi esos mensajes de texto entre ellos, me sentí completamente sorprendido. Fue como si la base de todo lo que creía sobre nuestro matrimonio se derrumbara en un instante. La confronté y de inmediato se derrumbó, disculpándose profusamente. Insistió en que fue un error de una sola vez y que su amigo no significaba nada para ella en ese sentido. Me prometió bloquearlo y me aseguró que nunca volvería a suceder. A pesar de mi enojo y dolor, quería creerle. Empezamos a ir a terapia de pareja porque estaba profundamente herido por su traición y necesitaba entender por qué sucedió y si nuestro matrimonio podía salvarse. En la terapia, Susie parecía genuinamente arrepentida. Asumió la responsabilidad de sus acciones y trabajó arduamente para recuperar mi confianza. Durante un tiempo, sentí que estábamos haciendo un verdadero progreso. Era atenta, transparente y estaba dispuesta a hacer el esfuerzo para reparar nuestra relación. Decidí quedarme y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio porque todavía la amaba y quería creer que las personas pueden cambiar y que las relaciones pueden sanar. Sin embargo, como probablemente ya has adivinado, fue un gran error. Después de un tiempo, descubrí que mi exesposa estaba tratando de reunirse en secreto con su mejor amigo una noche. Me había dicho antes que iba a salir con un compañero de trabajo, pero algo en su comportamiento parecía extraño y tenía la sospecha de que estaba mintiendo. Siguiendo mi intuición, decidí llamar al compañero de trabajo después de que Susie se fuera solo para confirmar. Para mi consternación, me dijo que no tenían ningún plan con Susie. Sentí una ola de devastación y confusión invadirme. Estaba claro que Susie probablemente se estaba reuniendo con este tipo. De lo contrario, no tendría razón para mentirme. Mi mente estaba llena de pensamientos de traición. Intenté llamarla varias veces, pero ella ignoró todas mis llamadas. Sentí una creciente sensación de temor e impotencia a medida que pasaban las horas. Esa noche, finalmente llegó a casa muy tarde, completamente borracha. Había estado esperándola toda la tarde, sentado en el sofá de nuestra sala. Mi mente era un torbellino de emociones cuando entró por la puerta, ni siquiera me reconoció. Simplemente pasó tambaleándose de largo hacia el dormitorio, actuando como si yo no existiera. Me quedé allí sintiéndome invisible y completamente desolado, dándome cuenta de que la mujer en la que una vez confié y amé se había convertido en una extraña para mí. Más tarde, cuando estaba a punto de dormir, escuché que su teléfono vibraba en la mesa de noche con una notificación de mensaje. Susie se había quedado dormida vestida con la ropa de la noche, claramente demasiado borracha para siquiera cambiarse. La cubrí suavemente con una manta y, impulsado por una mezcla de temor y curiosidad, me incliné para revisar el mensaje que había recibido. Tan pronto como vi el número, lo reconocí de inmediato. Pertenecía a él, su amigo. Mi corazón se hundió al leer el texto. Eso fue muy divertido. Deberíamos hacerlo más seguido. El mensaje terminaba con un emoji de lengua y una gota de sudor, lo que solo empeoró las cosas. Sentí una oleada de náuseas. No había manera de que un hombre enviara un mensaje así con esos emojis y no significaba que algo importante había sucedido entre ellos. Mi mente se llenó de todo tipo de pensamientos terribles sobre lo que podrían haber hecho. Sentí una angustia terrible al darme cuenta de que mis peores temores probablemente eran ciertos. Intenté calmarme, pero era imposible. La traición se sentía como un dolor físico en el pecho, y no podía quitarme de la cabeza la imagen de ellos juntos.
No pude dormir en toda la noche. Me revolví en la cama, mi mente consumida por la ansiedad y el dolor. No dejaba de repasar todo en mi cabeza, preguntándome cómo habíamos llegado a esto y qué se suponía que debía hacer. La noche se sintió interminable, y cuando llegó la mañana, sabía que nada volvería a ser lo mismo. Cuando confronté a Susie sobre esa noche y cómo me había mentido, hizo todo lo posible para evitar asumir la responsabilidad. Al principio, intentó manipularme y hacerme sentir que el problema era mi falta de confianza, afirmando que llamar a su compañero de trabajo era una invasión de su privacidad. Me acusó de ser paranoico e irrazonable. Sus intentos de manipularme fueron frustrantes y dolorosos, pero me negué a dar marcha atrás. Mencioné el mensaje que él le había enviado, exigiendo una explicación. Ella lo minimizó, insistiendo en que así es como los amigos se hablan y me llamó raro por leer demasiado en ello. Su actitud indiferente solo alimentó mi determinación de llegar a la verdad. Decidí jugar mi última carta. Le dije que confrontaría directamente a él si no confesaba. Para mí, esta amenaza pareció tocar un punto sensible. Se puso visiblemente ansiosa y trató de disuadirme de contactarlo, claramente preocupada por las consecuencias. Finalmente, después de mucha resistencia y renuencia, Susie se derrumbó y confesó. Admitió que había querido verlo desde hace mucho tiempo y que, efectivamente, se habían besado después de emborracharse. Su confesión fue como un golpe en el estómago, confirmando mis peores temores y destruyendo cualquier confianza que me quedaba en ella. Continuó justificando sus acciones, sugiriendo que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido y que estaba buscando emoción en otro lugar. Yo estuve en total desacuerdo, señalando que su infidelidad y engaño eran precisamente las razones por las que nuestro matrimonio se había deteriorado. Le recordé que era imposible volver a la normalidad después de descubrir que había estado teniendo relaciones sexuales con otro hombre. A pesar de sus intentos de racionalizar su comportamiento, me mantuve firme. Dejé en claro que la culpa recaía completamente sobre sus hombros por romper nuestros votos y destruir la confianza que habíamos construido. Expresé mi profunda decepción y le dije que había llegado a mi límite. No podía simplemente pasar por alto sus acciones y fingir que todo estaba bien. Susie, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a suplicar perdón. Reconoció sus problemas, pero me rogó que no la abandonara, enfatizando que estaba dispuesta a trabajar en ella misma y en nuestra relación. A pesar de sus promesas, me di cuenta de que la confianza entre nosotros se había roto para siempre. El daño ya era demasiado profundo. Finalmente, me di cuenta de que mantenerme en la relación solo iba a prolongar lo inevitable. Su traición había creado una grieta que no podíamos superar, y nuestro matrimonio había quedado irreparablemente dañado. Después de darme cuenta de esto, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, pedirle que se fuera de mi casa. Afortunadamente, teníamos un acuerdo prenupcial, por lo que me sentí aliviado de que me iba a proteger de cualquier posible repercusión financiera durante nuestro divorcio. A pesar de sus insistencias y sus intentos de involucrar a sus amigos para persuadirme de perdonarla, me mantuve firme en mi decisión, y finalmente, la eché a la calle. Sé que esto puede sonar duro al leerlo, pero estaba demasiado dolido porque siempre pensé que envejeceríamos juntos. Sin embargo, su traición me dejó destrozado, y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Confié en mis padres y en mi hermana mayor, Nina, lo que había sucedido entre Susie y yo. Estaban conmocionados y consternados por la noticia, ya que nadie había anticipado las acciones de Susie, y me aseguraron su apoyo para divorciarme de ella, lo cual me dio algo de consuelo. Sin embargo, Nina permaneció inusualmente callada durante todo esto, lo que me pareció extraño. Cuando le pregunté qué pensaba, considerando su relación cercana con Susie durante nuestro matrimonio, respondió de una manera inesperada. En lugar de reconocer mis sentimientos de traición por las acciones de Susie, Nina me preguntó si estaba seguro de divorciarme de Susie, señalando que, a diferencia de mí, Susie no tenía el apoyo de su familia. Me quedé sorprendido por la respuesta de Nina. Parecía que estaba más preocupada por el bienestar de Susie que por el dolor emocional por el que yo estaba pasando. Le respondí firmemente a Nina, diciéndole que no me importaba el sistema de apoyo de Susie, porque ella había elegido traicionarme repetidamente con su infidelidad. Enfaticé que el bienestar de Susie ya no era mi preocupación y le pregunté por qué parecía más preocupada por mi exesposa que por mí. Su propio hermano ahora la defendió, explicando que simplemente estaba preocupada por mí y no quería que tomara decisiones apresuradas sobre mi matrimonio sin pensarlo bien.
Ella expresó que siempre había creído que Susie y yo estábamos destinados el uno para el otro y que aún estaba en shock por nuestro divorcio. Por lo tanto, quería saber si me arrepentiría más adelante. Aunque en ese momento su respuesta me pareció extraña, no le di mucha importancia después. Toda la situación ya era emocionalmente agotadora, así que intenté enfocarme en superar primero mi divorcio. Al principio, todo parecía ir bien durante el proceso de divorcio, y mi abogado estaba seguro de que ganaríamos el caso. Pero luego todo cambió. Susie soltó la bomba. Estaba embarazada. Esta revelación me dejó completamente desconcertado. Era algo que no había previsto para nada. Claramente, la vida tenía otros planes para mí, quería herirme aún más. Después de esta noticia, Susie y su abogado me instaron a detener el proceso de divorcio. Argumentaron que deberíamos intentar resolver las cosas por el bien de nuestro hijo. Susie insistió en que quería proporcionar a nuestro hijo una crianza en una familia tradicional. Yo estaba sorprendido y de inmediato me opuse, diciendo que ya no me importaban sus deseos y que no había manera de que ese hijo fuera mío. La respuesta de Susie fue contraatacar, diciendo que nunca había sido íntima con nadie más que conmigo. Enfatizó que solo porque se había besado con su mejor amigo esa noche no significaba que pudiera quedar embarazada de él. Continuó instándome a considerar lo que era mejor para nuestro hijo y a luchar por nuestro matrimonio por el bien del bebé. Sin embargo, me negué a dejarme influenciar. Sabía que este era un intento desesperado por detener el proceso de divorcio y hacerme sentir culpable para que me quedara con ella, para que pudiera seguir viviendo una vida lujosa con mi dinero. Me quedó claro que Susie estaba desesperada, y me mantuve firme en mi decisión de terminar el matrimonio. Insistí en que el divorcio seguiría adelante como estaba planeado. Afirmé que, después de que Susie diera a luz, organizaría una prueba de paternidad para determinar si el niño era mío o no. Sin embargo, el abogado de Susie contraatacó nuestro argumento, afirmando que, dado que Susie seguía legalmente casada conmigo y había declarado que no había sido íntima con nadie más, automáticamente me convertía en el padre del niño. Afirmaron que buscarían la manutención infantil de mi parte debido a esto. Mi abogado no estuvo de acuerdo enérgicamente, señalando que sin una prueba de paternidad, tales afirmaciones eran infundadas. Desafortunadamente, todos somos muy conscientes de las deficiencias en nuestro sistema legal, especialmente cuando se trata de proteger a los hombres en situaciones como estas. En las semanas siguientes, el abogado de Susie procedió contra Sumi para exigir manutención infantil, presentando pruebas que respaldaban su afirmación de que Susie no había tenido relaciones íntimas con nadie más. Me retrataron como un maniático controlador. Él estaba tratando de escapar de pagar la manutención infantil y de asumir cualquier responsabilidad por mis acciones. Incluso trajeron testigos para testificar a favor de Susie. Para mi sorpresa, entre los testigos estaba mi hermana mayor, Na. No tenía idea de que ella estaría allí. Al principio, asumí que estaba allí solo para observar y apoyarme. Pero para mi consternación, testificó en mi contra, afirmando que había sido amiga de Susie durante mucho tiempo y estaba segura de que Susie no podría haberme traicionado al acostarse con otra persona, ya que, según mi hermana, Susie todavía estaba enamorada de mí. Nina afirmó firmemente que creía que el niño me pertenecía. Escuchar a mi propia hermana apoyar a mi exesposa sobre mí fue desgarrador. Na sabía de primera mano cuánto había amado a Susie y lo profundamente que me había lastimado. Sin embargo, estaba allí apoyando las acciones engañosas de Susie. Más tarde, cuando salimos de la corte, confronté a mi hermana sobre su testimonio inesperado. Le expresé mi asombro y traición, sintiéndome completamente sorprendido por sus acciones. Na, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión, insistiendo en que estaba haciendo lo que creía correcto y que eventualmente apreciaría su postura en el futuro. Levanté la voz expresando mi disgusto y enojo hacia ella por ponerme en una situación en la que podría tener que pagar manutención infantil por un hijo cuya paternidad ni siquiera estaba confirmada. Nina replicó argumentando que no debería ser tan cruel con un niño no nacido y que necesitaba considerar las dificultades financieras que Susie enfrentaría sin ninguna pensión alimenticia y manutención infantil de mi parte. Nina me dijo que nunca entendería su perspectiva porque no poseía los instintos maternales como lo hacen las mujeres. Me instó a darme cuenta de que cubrir los gastos del niño era lo mínimo que podía hacer en esta situación. Me sentí explotado y profundamente inquieto por la perspectiva de mi hermana sobre el asunto. No podía comprender cómo ella podía priorizar las necesidades financieras de Susie sobre la angustia emocional que yo estaba atravesando.
Mis padres también expresaron su decepción con mi hermana, diciéndole a Nina que no tenía derecho a actuar a mis espaldas y testificar en mi contra. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, ya que el testimonio de mi propia hermana en mi contra demostró ante el tribunal que Susie podría estar diciendo la verdad y que yo estaba tratando de escapar de la responsabilidad de nuestro hijo. El tribunal falló a favor de mi exesposa, otorgándole manutención infantil de mi parte hasta que el niño cumpliera 18 años. Estaba lleno de ira y me negué a aceptar el fallo. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, mi abogado y yo no logramos hacer que nos escucharan ni influir en la decisión del tribunal. Ha pasado bastante tiempo desde mi divorcio con Susie, y continúo pagando manutención infantil por su hijo cada mes, quien claramente no se parece en nada a mí. A pesar de haber realizado una prueba de paternidad que confirma que no es mío, el hecho es que, debido a que mi exesposa estaba embarazada mientras aún estábamos casados, el niño es legalmente mi responsabilidad. Ahora estoy obligado a seguir pagando hasta que cumpla los 18 años. Es por esto que, a lo largo de toda esta experiencia, mi resentimiento hacia mi hermana se ha profundizado aún más que hacia mi exesposa. Culpo únicamente a Nina por haberme atrapado en esta situación. Por eso he mantenido un completo silencio hacia mi hermana y me he negado a reconocer su presencia en mis eventos, a pesar de las múltiples súplicas de mis padres para que la perdonara y dejara el asunto atrás. El resto de la familia respeta y entiende mi postura. Varios primos y otros parientes comparten mi desprecio hacia Nina, y como resultado, también se mantienen distantes de ella. En múltiples ocasiones, Nina se ha quejado con nuestros padres de cómo la he aislado del resto de la familia. Ella justifica sus acciones diciendo que hizo lo que creía que era mejor para el niño. Sin embargo, sus intentos por ganarse simpatía han caído en oídos sordos. El resto de la familia reconoce su insensatez y apoya mi decisión. Nina se casó el año pasado con su novio de toda la vida, Joshua. A pesar de haber recibido una invitación para la boda, no me molesté en asistir. Luego supe por mis padres que muchos otros miembros de la familia tampoco asistieron, lo cual decepcionó a Nina. Después de casarse, ella y su esposo intentaron quedar embarazados por un tiempo. Mis padres me habían expresado su emoción por la posibilidad de finalmente tener un nieto de nuestra sangre. Recientemente tuve que viajar a un pueblo cercano para asistir a una conferencia de trabajo organizada por mi empresa. Después de que concluyó la conferencia, mis compañeros de trabajo y yo decidimos relajarnos en el bar del hotel durante nuestro tiempo libre. Imaginen mi sorpresa cuando vi a mi hermana sentada con un hombre mayor en el bar. Ella no me había notado, y me aseguré de que siguiera siendo así, ya que tenía curiosidad por saber qué hacía en un bar tan tarde por la noche y fuera de la ciudad, considerando que estaba casada. Observé cómo se inclinaba hacia el hombre mayor y le susurraba algo al oído que lo hizo reír. Mis sospechas crecieron al ver que parecían estar coqueteando y se sentían inusualmente cómodos el uno con el otro. Sin pensarlo mucho, instintivamente saqué mi teléfono y tomé unas cuantas fotos en silencio. Me aseguré de capturar imágenes claras del rostro de mi hermana y del hombre mayor. Queriendo tener pruebas indiscutibles de lo que estaba presenciando, mi mente se llenó de incredulidad y confusión. ¿Cómo era posible que mi hermana, que estaba casada, estuviera en una situación tan comprometedora? Vi con asombro cómo ella y el hombre seguían con su conversación íntima, compartiendo sonrisas y risas. Después de aproximadamente una hora, el hombre le hizo un gesto a Nina para que lo acompañara a su habitación, y ella asintió y se levantó para acompañarlo. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de la situación. Claramente estaba presenciando cómo mi hermana estaba a punto de engañar a su esposo. Quise gritarle que se detuviera, pero por mi experiencia pasada, había aprendido que los infieles nunca aprenden de sus errores. En cambio, necesitan que se les enseñe una lección. Después de regresar a casa, tomé la decisión de contactar directamente a su esposo, Joshua. Sentí que era importante que él supiera la verdad en lugar de ser sorprendido como lo fui yo. Lo encontré en Facebook y le envié una solicitud de amistad, esperando que la aceptara. Después de unas horas, revisé y vi que efectivamente había aceptado mi solicitud. Así que de inmediato le envié un mensaje. En el mensaje, me presenté como el hermano de Nina y le expliqué que necesitábamos tener una conversación importante. Le pedí que no le informara a mi hermana sobre mi mensaje y le proporcioné mi número de teléfono para que me llamara. Esperaba que escuchara lo que tenía que decir. Y esperé ansiosamente su llamada. Unos minutos después, me llamó, curioso sobre por qué me había comunicado con él. Mencionó que ya sabía de mí por parte de Nina y mis padres,
pero se sorprendió de que lo contactara después de tanto tiempo. Me disculpé por no haber asistido a su boda y expresé mi arrepentimiento de que estuviéramos hablando en tales circunstancias. Luego me preguntó qué estaba mal y le compartí honestamente lo que había visto en el hotel. Entre Nina y un hombre mayor. Me abstuve de usar inmediatamente la palabra infidelidad ya que no estaba completamente seguro de si Nina y él tenían un matrimonio abierto o no. Así que no quería hacer suposiciones. Sin embargo, mientras le detallaba los eventos a Joshua, comenzó a hacerme numerosas preguntas sobre qué estaba usando Nina y quién era el otro hombre, mostrando una clara angustia. Para respaldar mi relato, mencioné que incluso había tomado fotos de ella con un caballero, ya que me resultaba difícil de creerlo yo mismo. Rápidamente compartí esas imágenes con él para proporcionarle evidencia concreta de lo que había presenciado. Era evidente que estaba profundamente afectado por la revelación de la infidelidad de Nina y estaba lidiando con la gravedad de la situación. Después de una breve pausa, inesperadamente expresó su gratitud por mi honestidad y me preguntó por qué me había molestado en ayudarlo, especialmente considerando que éramos esencialmente desconocidos y que ya no tenía una relación con Nina. Su pregunta me tocó y me llevó a compartir mi propia experiencia, explicando cómo había estado en su lugar cuando mi exesposa me engañó. Mientras profundizaba en los detalles, le expliqué cómo Nina había añadido a mi dolor al testificar en mi contra, lo que me llevó a la carga actual de pagar manutención por un hijo que ni siquiera era mío. Joshua se quedó en silencio unos minutos después de escuchar mi historia. Luego reveló que Nina le había presentado una versión completamente diferente de la verdad. Según ella, Susie y mi matrimonio ya estaban fallando y habíamos dejado de ser íntimos, lo que llevó a Susie a cometer un error que supuestamente condujo a nuestro divorcio. Me enfurecí al escuchar esta distorsión de la realidad y le aclaré a Joshua que Susie, de hecho, me había engañado 2 veces. Le dejé en claro que nuestro divorcio no fue solo por un error, sino porque Susie había roto mi confianza repetidamente con su amigo. Para mi alivio, Joshua me creyó y apreció mi honestidad al sacar a la luz el comportamiento engañoso de mi hermana. Me informó que no tenía intención de quedarse con una pareja infiel y que hablaría con Nina al respecto. En los días que siguieron, mis padres me llamaron repetidamente para acusarme de arruinarle la vida a Nina, ahora que enfrentaba un posible divorcio. Me culparon por interferir innecesariamente en su matrimonio y expresaron su frustración por no poder tener un nieto de su parte después de esto. No me quedé callado durante la discusión. Contrarresté sus acusaciones diciendo que no era mi culpa que su hija no fuera fiel en su matrimonio. Enfaticé que, en lugar de obsesionarse con la idea de tener un nieto, deberían enfocarse en enseñarle a mi hermana mejores valores y moral para que pudiera ser una mejor persona. Nina también me envió un mensaje repugnante, acusándome de ser un niño rencoroso que no podía mantenerme al margen de los asuntos de los demás. Incluso insinuó que la infidelidad de Susie durante mi matrimonio estaba justificada de alguna manera y que merecía todo lo que me había pasado. Su mensaje me dejó hirviendo de rabia. Me tomó horas calmarme después de leer sus palabras. Sin embargo, el destino parece tener su propia manera de equilibrar las cosas porque recientemente supe que, al parecer, Nina está embarazada. Ella afirma que Joshua es el padre, pero él se niega a asumir la responsabilidad. Joshua se puso en contacto conmigo para pedirme que testificara por él cuando el asunto inevitablemente llegue a los tribunales, ya que fui yo quien tomó esas fotos incriminatorias de Nina con el otro hombre. Acepté sin dudarlo, no solo para buscar venganza contra mi hermana, sino también por empatía hacia Joshua. No quiero que otro hombre sufra el dolor y la traición que yo experimenté con mi exesposa. Desde entonces, mis padres y Nina no han dejado de presionarme para que no testifique por Joshua. Siguen enfatizando que la familia está por encima de todo. No puedo evitar encontrar sus mensajes irónicos, considerando que Nina no priorizó a la familia cuando se trató de mí. ¿Soy el malo por enseñarle una lección a mi hermana y asegurarme de que su esposo no sufre el mismo destino que yo? Actualización 1. Me sorprende ver cuán polarizada está la reacción de todos a mi publicación. No puedo creer que haya algunas mujeres en mi post tratando de convencerme de que apoye a mi hermana, a pesar de que claramente engañó. Solo quiero decirles a ellas, qué vergüenza. Créeme, no habría tenido absolutamente ningún problema si mi exesposa me hubiera pedido la manutención después de probarme que el hijo era mío. Sin embargo, no lo hizo. Ella claramente sabía que el hijo no era mío, ya que ni siquiera éramos íntimos en ese momento. Por lo tanto, me hizo responsable de él sabiendo que no era mi hijo. Ella no podía mantenerlo por sí misma.
No pude probar que había tenido relaciones íntimas con ese otro tipo porque no había pruebas más allá de ese mensaje de texto que encontré. Por lo tanto, odio a mi hermana Nina por arruinarme la vida y testificar a favor de mi exesposa. Sin embargo, ahora que Nina está manipulando de manera similar a su esposo, no me quedaré al margen. Voy a testificar en su contra y asegurarme de que Joshua no sufra el mismo destino en el futuro. Si resulta que el niño es de Joshua después de que nazca, estoy seguro de que no tendrá ningún problema en asumir su responsabilidad porque parece un buen tipo. Pero hasta que eso se pruebe, ¿por qué debería un esposo verse obligado a pagar manutención infantil cuando claramente la esposa ha estado acostándose con otros hombres? Nina no ha mostrado ningún remordimiento por su aventura y por ser la causa de que su matrimonio se esté desmoronando. A diferencia de mi matrimonio, Joshua y Nina ni siquiera tienen un acuerdo prenupcial, lo que significa que existe la posibilidad de que él tenga que pagarle pensión alimenticia. Por lo tanto, creo que además de esto, no debería verse obligado a pagar manutención infantil por un hijo que no es suyo. Creo que estoy haciendo lo correcto y me alegra que, en general, la mayoría de los comentarios bajo mi publicación estén de acuerdo con mi decisión. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde que actualicé algo aquí. Hoy, proporcioné testimonio en contra de mi hermana en el tribunal. Relaté todo lo que había presenciado que ella hacía con el hombre mayor, presentando todas las pruebas y fotos. Podía sentir la mirada furiosa de mi hermana fija en mí todo el tiempo, pero me mantuve firme a pesar de los intentos de su abogado de desestimar mi testimonio alegando que guardaba rencor contra mi hermana. El juez validó mi testimonio. Espero que mi declaración tenga un impacto positivo en el caso de Joshua y que no se vea obligado a pagar manutención infantil. Sin embargo, el resultado está por verse. En medio de todo lo que ha estado sucediendo, mi relación con mis padres ha empeorado. Mi mamá me llamó, con la voz entrecortada por las lágrimas, después de enterarse de que había cumplido mi promesa de testificar en contra de mi hermana. Estaba claramente decepcionada y me dijo que ella y papá esperaban que no hiciera algo así contra mi hermana. Mientras la escuchaba, no pude evitar sentir una oleada de frustración. Le recordé cómo nunca habían luchado por mí con tanta intensidad cuando mi hermana hizo lo mismo durante mi divorcio, e incluso la perdonaron por todo. Sin embargo, aquí estaba llamándome una decepción y llorando como si mis problemas y cargas no fueran nada comparados con los de mi hermana. Le dije a mi mamá que era injusto que me regañaran por defender lo que es correcto y decir la verdad, especialmente cuando no me apoyaron en el pasado, se sentía como una traición. Dejé en claro que no los necesitaba a ella ni a mi papá en mi vida si iban a priorizar a mi hermana infiel de esa manera. Desde entonces, he dejado de hablar con mis padres y me he negado a contestar sus llamadas o responder a sus mensajes. Actualización 3. Tengo una actualización sobre la situación con mi hermana. Me complace informar que Joshua fue eximido de pagar manutención infantil a mi hermana. Estoy seguro de que Nina está muy molesta. No puedo evitar sentir una sensación de satisfacción al saber que al menos una persona pudo evitar la carga injusta que tantos otros, incluido yo, hemos tenido que soportar. Quisiera aclarar algunas cosas más por última vez que la gente sigue preguntando en mis publicaciones. No tengo una relación con el hijo de Susie, aunque sigo pagando la manutención infantil. Si algún día el niño crece y me busca, no dudaré en decirle la verdad sobre su madre. Sí, mis padres y yo todavía no nos hablamos. Y, honestamente, me he sentido mucho más ligero y relajado sin que me llamen todos los días, acusándome de no apoyar a mi hermana. Nina no se atreve a confrontarme porque estoy seguro de que sigue avergonzada después de que testifique contra ella. Además, sí, recibirá pensión alimenticia de Joshua, algo que ya sabíamos que sucedería. No, mis padres no tienen una relación con el hijo de Susie, ya que saben que no es mi hijo. No tengo idea si van a aceptar al hijo de Nina tampoco, pero tal vez lo harán. Eso es todo.